¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Vamos con el tema de Guanajuato, lo que fue generando este lamentable asesinato del cual ya les platicamos en parte el día de ayer. Y quiero enfocarme un poco, si me lo permiten, después de darles la información, sobre qué entendemos por crimen organizado, porque me parece que si logramos dimensionarlo y sobre todo aterrizar realmente este par de palabras, podemos en definitiva darle la perspectiva adecuada a lo que está pasando, no solamente en Guanajuato, sino en prácticamente todo el mundo, en donde lamentablemente se ha presentado la presencia de este flagelo, un flagelo que va de la mano directamente con el capitalismo. Por eso el famoso término de narcocapitalismo. Pero a ver, vamos primero con información. Horas antes de ser atacada a balazos en plena calle, la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, la señorita Gaitán, había declarado a la prensa que había solicitado protección como parte del mecanismo diseñado por las dependencias de seguridad federales y estatales para cuidar a los aspirantes. Su asesinato puso de manifiesto nuevamente las fallas de este mecanismo. Obviamente reavivó, ¿no?, la polémica, la discusión, el debate en torno a la violencia en el país, a la inseguridad que se vive en torno a los candidatos, qué tanto afecta esto la democracia. Por ahí el señor Carlos Sheffield, integrante de Morena, lanzó una acusación muy seria en el sentido de que los policías de Celaya limpiaron las huellas. Para nadie es un secreto, y esto no es opinión, todavía no entramos a ese rubro, es información, que la policía de Celaya se ha visto involucrada en diferentes situaciones muy, pero muy cuestionables, polémicas, y en otras de verdad preocupantes, desde aquellos policías que son cazados literalmente por el crimen organizado hasta los otros que son verdaderos sicarios con placa. Y por supuesto, la figura de Carlos Amarripa ha sido también predominante en toda la discusión del día de hoy. Ahora, Rosa Isela Rodríguez, quien es titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, detalló que Morena, el partido en el que militaba Gaitán, solicitó al INE protección para diversos candidatos a cargos federales y locales. Esto dicta una nota del País de Cédric Raciel. La petición se hizo en marzo, no precisó la fecha exacta. La funcionaria señaló que el INE turnó la solicitud de protección de Gaitán al Instituto Electoral de Guanajuato, conforme al diseño del mecanismo, y el instituto local, según el relato de Rodríguez durante la conferencia mañanera, respondió que no se brindaría seguridad a Gaitán en ese momento porque aún no se comenzaban las campañas. En Guanajuato, las campañas para las alcaldías comenzaron el domingo 31 de marzo. El segundo día de las campañas fue asesinada Gaitán, ¿no? Gaitán, que incluso ese día seguía sin resguardo, es decir, jamás se le otorgó ninguna seguridad ni antes ni después de iniciado este proceso. En la misma mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que estaba dispuesto a pedir nuevamente que el fiscal del estado de Guanajuato, Carlos Amarripa, fuera removido del cargo porque había cosas raras como contubernios a su alrededor. Dijo: yo en corto me acerqué al gobernador, le dije si quieres ayuda política para removerlo. No solamente no me hizo caso, sino que incluso lo cobijó. En esta conferencia de prensa, cuando abordaron el tema del asesinato de Gisela Gaitán, el primer mandatario indicó que el gobernador es una buena persona, pero no es quien manda en la entidad. Tajante señaló que en el territorio guanajuatense hay una relación rara, grupos ajenos a la administración de Rodríguez que parecen tener el control. Yo difiero ahí con el presidente de la República, si me lo permite. Yo no creo sinceramente que un gobernador no esté enterado de todo lo que está ocurriendo a su alrededor y sobre todo no forme parte de este tipo de contubernios, particularmente en una entidad como Guanajuato, en donde los grupos que tienen el control, que tienen el poder, al igual que el caso de Jalisco, son los grandes patrocinadores, por supuesto, del crimen organizado y colocan a uno de sus integrantes, a uno de sus representantes, a uno de sus títeres, dependiendo la personalidad del mismo, al frente del Estado, pero que responde a las siglas del narcocapitalismo, del cártel que ellos mismos han venido generando. En el caso de Guanajuato, hoy por hoy, el cártel de Santa Rosa de Lima. Hay una frase que dice Andrés Manuel López Obrador con la que sí coincido, en la que dice: en Guanajuato el gobernador gobierna pero no manda. Y totalmente de acuerdo. Dudo mucho, con base en lo que le acabo de mencionar, que Diego Sinue sea
quien tenga, perdón, usted el control de la entidad. Ahora, a ver, la violencia en contra de aspirantes a cargos públicos ha sido documentada en diversas ocasiones en un recuento realizado en 2023 por la gran reportera Carmen Pizano de PopLab. Se destacan casos desde 2018, concentrando los hechos violentos en los municipios de Villagrán, a Paseo el Grande, Moroleón, y Pizano documentó que de 28 asesinatos de políticos, únicamente en 5 de ellos, la Fiscalía del Estado, la Fiscalía de Guanajuato, había anunciado detenciones de los presuntos responsables. Respecto a condenas ligadas a dichos casos, únicamente hubo una. Ahí tiene usted la enorme impunidad por parte de una fiscalía a la que no le interesa resolver ese tipo de casos. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por incapacidad? ¿Por complicidad? ¿Por qué? Los estados con más agresiones registradas, incluyendo asesinatos, atentados, ataques armados, secuestros, desapariciones, amenazas, han sido Guerrero, Guanajuato, Guerrero con 91, Guanajuato con 64, Zacatecas 43, Veracruz 42 y Michoacán, así como Chiapas con 38 cada uno. Este dato que le proporciono lo da a conocer Data Cívica. Ahora, aquí entramos a lo que le mencionaba. La narrativa oficial que nos dice, y lo compartíamos ayer, fue el narco, ¿no? El narco que llegó y ejecutó a una candidata que de una u otra manera iba en contra de sus intereses, ¿no? Sin embargo, ¿qué entendemos por crimen organizado? La gran discusión sobre el crimen organizado, ¿sabe cuál es? ¿Qué papel le damos a los cárteles de la droga? De verdad, Ismael El Mayo Zambada, Iván Archibaldo Guzmán, Aureliano Guzmán, son las cabezas de la organización de Sinaloa, con todo lo que conlleva esta organización que ha traspasado fronteras, que se ha sentado en diferentes países, no solamente del continente americano, sino también de Europa e incluso de Asia, que se dedica a diversas actividades completamente empresariales, diferentes ramificaciones. Me decía un día en una entrevista a Pepe Rebeles, que en una entrevista que tuvieron con el Chapo Guzmán, descubrieron que el Chapo Guzmán estaba asesorado por diferentes profesionistas, ¿no? Desde economistas, diseñadores de imagen, mercadotecnia, químicos, ingenieros, arquitectos, es decir, toda una industria de la cual el Chapo Guzmán era el rostro mediático, pero que a final de cuentas no era el verdadero jefe o el único jefe del cártel de Sinaloa, sino que era el rostro mediático del cártel de Sinaloa. Vamos a creer que Nemesio Ceguera el Mencho del cártel de Jalisco Nueva Generación es quien logró levantar este imperio gracias a la alianza con sus cuñados, con sus familiares, con sus amigos, integrantes de los Queenies, una organización que jamás había escuchado en México hasta que apareció el cártel de Jalisco Nueva Generación durante el sexenio ya como tal de Enrique Peña Nieto, porque su historia pues data de más tiempo atrás, incluso vinculado con el cártel de Sinaloa en algún momento, de la mano de Ignacio Nacho Coronel. Cuando Nacho Coronel fallece, ustedes lo saben, algunos de los integrantes de su facción del cártel de Sinaloa son precisamente quienes forman el cártel de Jalisco Nueva Generación, una organización criminal que cuenta con el mismo padrinazgo que contaron los Zetas en su momento, desde la Secretaría de la Defensa Nacional, el mismo armamento, la misma estrategia, la misma preparación incluso, ¿no? Al momento de llevar a cabo sus ataques, sus secuestros, sus invasiones, sus despojos, utilizando hasta drones y demás en diferentes puntos, tanto de Jalisco como del estado de Michoacán. La gran pregunta es la misma, ¿de verdad es el Mencho la cabeza de todo eso? Y en el caso de, para no seguir con todos los cárteles, el de Santa Rosa de Lima, el Marro, un personaje que no sabía ni escribir, en realidad, es el que era capaz de diseñar toda una estrategia de extracción de crudo, de los tubos, de los ductos que cruzan por Guanajuato para extraerlos y llevar a cabo el robo de combustible. Para eso no se requiere algún tipo de conocimiento como tal. El Marro era la mente genial, brutal, brillante, le reiteraba ayer, una especie de Einstein delictivo que creó todo un aparato para poder someter poblaciones enteras, distribuir droga, elaborar metanfetaminas, extorsionar.
Yo creo que esa es la gran diferencia. En lo personal no lo creo. En lo personal creo, como bien lo señala Osvaldo Zavala en su libro, Los cárteles no existen, que los cárteles son una invención del gobierno. No hablo de este gobierno federal. Hablo desde los gobiernos que comenzaron a crearlos para sus beneficios políticos. Lo hemos dicho en otras ocasiones, el cártel de Guadalajara ni siquiera se llamaba así, se le bautizó así después y fue bautizado por los Estados Unidos. Entonces me parece que de ahí tenemos que partir. ¿Qué entendemos por crimen organizado? Porque el origen del narcotráfico en México es incierto y está rodeado de muchas sombras, mientras que muchos señalan a los inmigrantes chinos llegados a México a principios del siglo XX, con el equipaje cargado de sus conocimientos sobre el cultivo del opio y su dependencia a esta droga. Otros creen que realmente el problema empezó décadas más tarde, cuando Estados Unidos, bajo la administración de Franklin Delano Roosevelt, supuestamente impulsó el cultivo de la amapola en suelo mexicano. El supuesto plan consistía en producir la gran cantidad de morfina necesaria para calmar los dolores de los militares estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Y no podemos desoír también los señalamientos, los informes que ubican a militares, a generales mexicanos y caciques mexicanos del estado de Guerrero como los grandes patrones de la distribución, producción y distribución, así como tráfico también de heroína hacia la Unión Americana, esto ya en la década de los 70s. El crimen organizado se fundamenta en el ejercicio de la violencia, en la construcción del poder o del contrapoder, que obviamente se orienta a modelar cierto tipo de sociedad sin escapar a los márgenes propios de las directrices institucionales de un Estado. Es decir, se trata de un tipo organizativo que de estructura los lazos sociales, los lazos convencionales, que son regidos por la paz y configura relaciones sociales y culturales basadas en lo que es la normalización de este conflicto y la naturalización o asimilación de pautas de comportamiento al margen de la ley. El ejemplo más palpable siempre es el de la violencia, ¿no? Si bien por lo general usted y yo en condiciones de equilibrio o estabilidad social rechazamos las violencias y las vemos como acciones negativas en ciertas circunstancias y según sus causas e intenciones, las justificamos, las aceptamos y las relativizamos. De ahí que a partir de la moralidad de una sociedad sea posible hablar de violencia autorizada y de violencia desautorizada. Los grupos de economía o los grupos económicos no son un fenómeno aislado en su relación con el crimen organizado, no están aislados de la sociedad, no son una conspiración de maleantes contra el Estado mexicano o el Estado norteamericano o el Estado colombiano. No, nunca han sido así, esa es la realidad de las cosas, sino más bien son una especie de empresa de carácter ilegal y a la vez informal y legal, con un pie bien plantado, ¿no? En los sectores cruciales de la sociedad y en el Estado. El mundo financiero, el de los negocios, el aparato de seguridad judicial, la política, ¿no? Están los ejemplos, ejemplos que son claros y contundentes como tales a través de muchísimos, pero muchísimos años. Los casos remiten a la militarización de la vida cotidiana, esto para el sometimiento social, la sumisión del otro, considerado desechable, exterminable, ¿no? Ahí está la lógica, el derecho penal del enemigo, ¿no? De este Gunther eh, Jacobs, perdóneme usted, Gunther Jacobs, fueron seleccionados porque exhiben diferentes facetas de una acción institucional jerarquizada, planificada, normalizada, ¿no? Desde el Estado criminal mismo. Y fueron ejecutados por unos hombres, no monstruos ni villanos, hombres que actuaron como engranaje de una maquinaria corporativa que es asesina, esa maquinaria corporativa. Esa maquinaria corporativa asesina es el crimen organizado. Así de sencillo. Hay un libro, y yo se lo recomiendo muchísimo, del maestro Carlos Facio, que se llama Estado de Emergencia. Échele un ojo, por favor. Este libro, más allá de cualquier tipo de discusión o no, justifica muy bien, argumenta muy bien y demuestra que más allá de la supuesta guerra del Estado bueno contra los delincuentes malos, México es escenario o fue ese escenario de una brutal disputa por territorios, por mercados, por recursos, y cuyo resultado es un complejo vínculo entre grupos armados, élites políticas, económicas y una población que ha vivido ya demasiado tiempo entre el agravio, la indignación y, por supuesto, el miedo.
E incluso en una entrevista con La Jornada, yo recuerdo que el maestro Carlos Facio decía que para transformar de raíz las injustas estructuras de dominación, hay que analizar cómo funciona el sistema, a qué obedecen en la coyuntura, la práctica sistemática generalizada de la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones sumarias extrajudiciales. La salida pasa por la toma de conciencia por amplias capas de la población y se va construyendo un proyecto alternativo, ¿no? Eso es un hecho innegable. Estamos ante un escenario que a mí me parece que no podemos dejar de lado en este sentido, en donde el crimen organizado son los mismos que durante décadas han ido erosionando al Estado, han ido fracturando al Estado para beneficio de un negocio, porque eso es determinante. El crimen organizado es un negocio y como negocio precisamente busca siempre imponer sus condiciones para generar una mayor ganancia. Y esa ganancia pasa, por supuesto, por el control político, por el control policíaco, por el control mediático, por el control de todo lo que sea necesario para que pueda fluir precisamente esta, esta realidad. El crimen organizado es la cara política, la cara militar, la cara económica de un Estado profundo, de un Estado clandestino, de un Estado que se fue configurando desde la década de los 80 hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto y que operó en diversas ocasiones precisamente para poder despojar a este país de sus riquezas naturales, que normalizó la violencia como tal, que ejerció el necropoder, la administración de la muerte, como una forma precisamente de poder llegar a sus metas, a sus macabras metas. La mal llamada guerra contra el narcotráfico es una guerra en contra de la población, es una guerra en contra de las comunidades, es una guerra en contra de todo aquello que no pertenezca a ese sistema jerarquizado, elitista y oligárquico. Ese es el crimen organizado. Esos son los verdaderos jefes del crimen organizado. Esta candidata, como muchas otras, es asesinada porque de una u otra manera se oponía a esos intereses de ese crimen organizado. A ese crimen organizado que desde hace mucho tiempo, como les decíamos ayer, sentó sus reales en Guanajuato y al que pertenecen políticos, empresarios, generales, por supuesto, y que por más que ahora traten de limpiar conciencias, hay muchos en el PAN que tienen que explicar realmente cómo se les pudrió ese Estado en las manos, o más bien dicho, cómo dejaron los panistas que se pudriera ese Estado de una manera tan, pero tan contundente. Y hay una respuesta muy sencilla por la explicación que les daba. No, porque así les convenía. Si les gustó el video, échele pulgar arriba, ya lo sabe, compártanlo, nos ayuda muchísimo, déjenos su comentario. Esa interacción es muy importante en las recomendaciones de YouTube. Por supuesto, suscríbanse, denle a la campanita y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer. Si hay chance, échenos superchat, super gracias. Si no, con todo lo demás nos ayuda mucho. Gracias y nos vemos al ratito.